Y bueno, pues vamos a seguir con el que va a ser el último vídeo de esta primera parte de esta búsqueda de salida del sufrimiento, que es el observar de nuevo los pensamientos y observar, como decíamos en el primer vídeo, que después de un pensamiento, una vez que se marcha, pues aparece otro pensamiento. Y que decíamos también que mientras el pensamiento está ahí, podemos jugar con él o sencillamente podemos obviar que está ahí. Veamos, por ejemplo, que si estoy en mi trabajo, concentrado en lo que estoy haciendo, me llega un pensamiento. Pongamos que, bueno, vamos a no ser tan trágicos como en el último vídeo. Pongamos que me acuerdo de que el domingo fui al fútbol y el partido era definitivo para ganar un campeonato y mi equipo ganó el campeonato, o casi lo ganó. Y entonces me estoy acordando, de pronto estoy trabajando y me aparece una imagen mental del campo de fútbol, porque además fui con unos amigos y me acuerdo lo bien que lo pasamos con los amigos y que bueno, aquel día me pasé fumando. Pero bueno, no pasa nada, y luego nos fuimos a tomar unas copas y lo pasamos también divinamente porque estábamos celebrando el éxito del partido. Me acuerdo, y además con todo detalle, cómo casi nos meten un gol al final que hubiera producido un empate y entonces la cosa quedaría para el siguiente partido, el miedo que tuve en un momento determinado, y sobre todo me acuerdo de la alegría que tuve cuando el jugador más humilde del equipo marcó el gol, y yo me alegré profundamente porque el muchacho lo merecía y que fuera él y no otro el que lo marcara después de todo el tiempo y todo el esfuerzo que lleva haciendo. En fin, que me puedo estar hablando con ese pensamiento interiormente un buen rato, lo cual me va a desconcentrar de lo que estoy haciendo, pero disfruto de ese recuerdo porque es un recuerdo agradable, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo estoy disfrutando. También puede llegarme un recuerdo triste y ponerme más triste porque empiezo a darle vueltas a la situación, a lo que está pasando en ese pensamiento, en eso que me recuerda al pensamiento, y hablo con el pensamiento y me pregunto los porqués, en fin, en lo que comentábamos, por ejemplo, en el vídeo anterior con el accidente que mató a Isabel. Pero date cuenta que antes de que apareciera ese pensamiento, estás tan concentrado en lo que estabas haciendo que el tiempo parecía que ni siquiera existía. Eso seguro que te ha pasado a ti. Estás haciendo un trabajo que te tiene concentrado, que te encanta, y de pronto han pasado 2 horas y ni te has dado cuenta. Eso nos sucede muchas veces cuando estamos, como dicen algunos libros, en la zona, ¿no? Y entonces estás maravilloso en esa posición, ¿no? Porque estás haciendo las cosas y en ese momento no está habiendo pensamientos. Es curioso, porque aunque decimos que los pensamientos vienen uno detrás de otro, en esos momentos de estar concentrado en lo que estoy haciendo, no estoy permitiendo que los pensamientos alteren mi esfera de ese momento, ¿no? También es verdad que los pensamientos surgen de alguna parte, surgen sin que yo tenga intención, salvo que de pronto me quiera pensar en tal cosa y me piense a pensar que a lo mejor lo hago o no, y que los pensamientos se marchan una vez que termina el diálogo que tengo con él, y si no dialogo nada con él, pues se marcharán rápido, y a partir de ese momento pues puede haber otro pensamiento. O en el caso de este hombre que está trabajando y que está tan concentrado y acaba ese pensamiento y vuelve de nuevo a la concentración después de recordar en la tarde de domingo, pues de pronto vuelve a esa situación de concentración en la que no hay pensamiento. Él está trabajando, pero en su mente lo que hay es silencio. Es silencio. El trabajo es más o menos mecánico, el trabajo es algo que no tiene que pensar en hacerlo porque surge espontáneamente. Pensemos en un dibujante, en un creador, en un pintor.
por ejemplo, o alguien que está escribiendo y no piensa ni siquiera lo que tiene que escribir porque surge mecánicamente, prácticamente. Bueno, pues en la mente lo que aparece ahí es un silencio, y en ese silencio es inmenso. Ese silencio es lo que es un algo que está dentro de ti profundamente, por el que pasaron antes los pensamientos, tratando de ocupar ese espacio de silencio. Ese silencio es algo fundamental. Ese silencio es algo que forma parte de nuestra esencia más profunda. Ese silencio es lo que, cuando practicas meditación, te imbuye y te llena por un momento, por el tiempo que estés ahí. Y en ese silencio no hay sufrimiento porque no hay pensamiento. En ese silencio hay una paz absoluta porque no hay pensamiento. En ese silencio hay una paz absoluta porque lo que hay es solo eso, paz y silencio. Sin embargo, como decía antes, pues lo más habitual es que nos pongamos a hablar con los pensamientos, que comencemos un diálogo con el pensamiento, que disfrutemos con los pensamientos o que suframos con los pensamientos. Que en ese espacio en el que aparece el pensamiento, ante el pensamiento que aparece, surjan o lleguen todas nuestras creencias y toda nuestra forma de ser, y lo que pensemos, lo que esté en ese pensamiento, pues lo vayamos a regar con todas nuestras creencias, ¿no? Y por tanto, pues aparecerán los miedos, aparecerá el miedo a perder, el miedo a no ganar, el perder lo bueno que tengo en la vida, en fin, cuando los pensamientos son de preocupación y de sufrimiento, pues aparecerán todos esos miedos. Y cuando aparezcan esos pensamientos de alegría y de gozo, pues lo que pues seguramente estoy pensando en cuándo podré volver a tener esa situación. Cuando, a ver si el próximo domingo, aunque ya no nos jugamos nada, pues también voy y no sé si iré al campo con los amiguetes o no, lo veo en casa, pero bueno, lo voy a disfrutar y me voy a tomar una buena copa y voy a celebrarlo y tal, y además me voy a comprar una docena de gambas y me las voy a comer allí, porque voy a disfrutarlo, y entonces me empiezo a montar en la película sobre lo que va a ser ese futuro que proyecto, tan agradable como el que he tenido, mientras que el pensamiento de sufrimiento quiero eliminar eso de mi pasado. Y en muchas ocasiones, o de forma bastante habitual, nos movemos sin que sean aspectos dramáticos o muy intensos, por decirlo de alguna manera, pero siempre nos estamos moviendo entre esa proyección a lo que quiero que sea mañana y que va a ser bueno, porque no me voy a proyectarme en algo negativo, y voy a tratar de eliminar de mi pasado todo aquello que considero negativo. Pues bien, soltar este juego de autoconversación, estando hoy y ahora, en este exclusivo momento, es clave para salir del sufrimiento. Porque me dirás a lo mejor, no, bueno, pues entonces lo que puedo hacer es pensarlo bien, el futuro y tal y cual. Bueno, en ese momento vas a estar disfrutando de lo que estás pensando. Lo que pasa es que tú no sabes si el futuro se va a comportar como tú quieres. De hecho, lo más probable es que no sea así. O sea, más que pones interés a lo mejor en disfrutar de un partido, ese día pues es un pestiñazo de partido, y de divertirte pues nada, ¿no? Y entonces a continuación surgirá la frustración, y claro, vienes con expectativas que te has creado en el pasado pensando en un futuro maravilloso, y ahora el presente no es el futuro que tú proyectaste, y entonces pues te frustras, claro. Bueno, pues en ese juego de pasado y de futuro, normalmente es lo habitual como la mente humana se maneja como el sufrimiento no lo quiere disfrutar,
pues lo que va a hacer es eliminarlo y lo que va a hacer es básicamente proyectar al futuro. Y bueno, vamos a terminar digamos, hemos puesto un poco las bases de este camino de recorrer del sufrimiento, de salir del sufrimiento. Y bueno, pues como ya te dije en el vídeo anterior, si te gusta, pues dale al like, suscríbete y activa la campanilla, y así pues te avisaremos de YouTube, te avisará de los futuros vídeos. Bueno, pues nada, hasta el próximo, chao chao.